Ustedes saben, digamos, la perspectiva psicosocial, ¿de dónde surge? Básicamente surgió en El Salvador, en general surgió en El Salvador. Digamos, su base está en El Salvador en la década de los 80 y digamos, fue transmitida a toda Latinoamérica a partir de las reflexiones de los jesuitas y de padre Martín Baró, quienes básicamente, entre muchas cosas que dijeron, que empezaron a dibujar qué era eso de lo psicosocial, dijeron estas tres en específico. Que lo que le pasaba a las víctimas era apenas normal en un contexto de anormalidad, que era el de la guerra en El Salvador. Es decir, él puso el acento de que la anormalidad no estaba en la mente de las víctimas como enfermas mentales, sino en que en El Salvador ocurrían desapariciones, homicidios, masacres. También dijo que las violencias lograban minar la mente individual y la mente colectiva y que se estructuraban como formas de relación, ¿sí? Es decir, la gente se relacionaba militarmente, había una militarización de la vida cotidiana, decía él, porque la violencia no era solo el acto que se cometía, sino una forma de pensamiento, una forma de pensar el otro en un contexto de confrontación armada. También dijo que estas violencias, como recaían sobre las poblaciones más vulnerables, acentuaban formas de exclusión en las personas, ¿sí? Porque ahora no solamente las excluían económicamente, sino que las excluían en el discurso y en la palabra, porque las alejaban, las hacían una población como marginal, en el sentido de que eran, digamos, los enfermos, entendidos por muchos como los enfermos mentales. Estas son tres cosas que surgieron en Latinoamérica y a mí me gusta retomarlas porque mucho de la estructuración del trabajo forense deviene de la manera en que se ha estructurado también la psicología clínica en América Latina y la manera en que se trata de llevar al escenario judicial solamente lo que ocurre con las víctimas, refiriéndonos a ellas a partir de la realización de un diagnóstico, puede ser multiaxial, por ejemplo. Muchas veces cuando el diagnóstico llega al escenario judicial, la víctima queda perdida en el discurso del forense, perdida en el discurso del psicólogo, porque ese discurso que se lleva al escenario judicial es solamente entendible por una comunidad científica, por otros psicólogos o por psiquiatras que pueden asimilar qué queremos decir nosotros cuando hablamos de un trastorno de estrés postraumático, un trastorno afectivo o un trastorno depresivo. Entonces, a veces la psicología hace con las víctimas lo que la guerra y el hecho de violencia pretendió hacer con ellas, y es mantenerlas en un escenario de exclusión, en donde lo que ellas tendrían para decir o lo que tendrían para estar presentes es relegado, ¿sí? Es negado. Este enfoque psicosocial, que surge en un contexto de Latinoamérica y en un contexto de la guerra, fue luego integrado en la manera en que en el Cono Sur empezaron a atender las víctimas de la dictadura. Entonces, esa experiencia psicosocial permitió comprender otros contextos del conflicto armado, otros contextos de dictadura, y entender y acercarse a los efectos de las víctimas, no solo entendidos estos efectos como sintomatologías clínicas, sino también entendiendo que a estas formas de sufrimiento de las víctimas se integraban elementos sociales, culturales y políticos. Entonces, digamos, ahí tenemos otros autores en Latinoamérica, como Diana Cordón o Elizabeth Lira, que construyeron mucho de la experiencia psicosocial en Chile, y otros, digamos, desarrollos que ha habido en Argentina. Entonces, ellos de todas maneras empezaron a trabajar con graves violaciones a los derechos humanos, en Colombia también con graves infracciones al VIH, porque en Colombia, a diferencia de Argentina y Chile, tenemos un conflicto armado entre grupos estructurados, organizados, que tienen, digamos, un marco de obligación en materia de derechos humanos, que es el del derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta manera de comprender las víctimas y de trabajar con las víctimas ha migrado a otros escenarios de violencia que no están, que también están regidos por los derechos humanos, como las violencias que ocurren en las mujeres en contextos de familia o en contextos de pareja. Eso es solo un poco para decir de dónde viene eso.